Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 16, versículos 24 al 28, el cual recibiendo este mandato lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dios cambia las cosas. ¿Cuántas veces estamos abrumados, bajo circunstancias difíciles para nosotros? No hallamos solución, imposible de salir, pero creemos que Dios cambia las cosas y esto se vuelve tan sencillo, tan fácil en la mano de Dios. Usted tiene alguna experiencia en Jesús, entonces no la olvide. Ha caído en otra situación, el que lo sacó de aquella situación le va a dar la victoria ahora mismo. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pablo y Silas no estaban llorando, sabían que no era su culpa, la causa era la obra del Señor, y por eso ellos estaban confiados, glorificando al Señor Jesucristo. Los habían metido a la cárcel por envidia, porque ellos tenían el poder de Dios y hacían milagros. Y de esto se levantó una turba de ociosos, gente que no tenía nada que hacer y que siempre le gusta andar en esas revueltas. Y vinieron y atestiguaron en contra de ellos. Pero a medianoche, estando ellos orando, cantaban himnos al Señor, y el Señor respondió con poder esas alabanzas que ellos daban ahí en la prisión. El Señor se glorificó. El carcelero y su familia fueron bautizados en esa misma madrugada. Así empezó la iglesia en Filipo, o sea, la iglesia. Pablo le escribió más tarde la carta que conocemos con la carta a los filipenses, y en esa carta Pablo no se lamenta, ni le dice a la iglesia que esté en lamento, sino siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Es lo que él está escribiendo a esta iglesia que fue fundada bajo esta persecución, bajo esta lucha terrible. Ellos fueron azotados, fueron castigados, pero aún con todo y eso, estaban contentos de poder alabar al Señor Jesucristo y saber que lo que estaban sufriendo era por causa del Señor. Qué satisfacción es realmente saber que cuando sufrimos de esta manera no es la causa nuestra. Jesús ya lo había dicho. Él lo dijo: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Acaso no todavía hasta el día de hoy tenemos tantos enemigos? Y son especialmente aquellos religiosos que todavía no han conocido el nombre del Señor, pero con todo son devotos de Dios, pero enemigos del nombre de Jesús, y nos aborrecen a nosotros. Nos dicen los Jesús solo, los Jesucitas, y en fin. Pero con todo y eso, nosotros no tenemos nada que decir, sino decir: gracias, Señor, es un cumplido lo que tú has dicho. Y el Señor mismo dijo también: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que entonces estamos al lado del vencedor, del victorioso. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Pablo y Silas estaban en la cárcel, es verdad, azotados, pero el Señor respondió en esta noche, y eso se convirtió en una victoria, porque el mismo carcelero esa noche lo lleva a su casa, y ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia, y en esa misma noche la familia y él fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y el carcelero dice está satisfecho de haberle creído a Dios. Y así fue fundada la iglesia en Filipos. Qué bonito realmente que de una aparente derrota, una tremenda victoria.
esas cicatrices que llevaron ellos en sus heridas se convierten en mucha gente conociendo al Señor Jesús. Dios cambia las cosas. José, también nos dice el hijo de Jacob, nos dice que estaba en la cárcel. Otro día está en el trono. José tuvo una tremenda derrota que parecía que ya no había esperanza para él. Está metido en el foso, está metido en la cárcel. Allí está, nos dice de Génesis capítulo 34 hasta el 41. Nos habla del libro de Génesis esta porción. 10 hermanos contra él, y él solo no podía hacer nada. Pero esperó pacientemente y fue a la cárcel, y de allí salió al trono. ¿Cómo es posible que del pozo de la cárcel venga ahora promovido para sentarse en el trono y ser un segundo faraón en Egipto? Porque Dios cambia las cosas. Cuando tenemos esas aparentes derrotas, si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, de ahí sacamos tremenda victoria. La nación de Israel estuvo en esclavitud, pobre, pero que de la noche al día eran millonarios. Éxodo capítulo 12. Los israelitas estuvieron esclavizados 450 años en Egipto. Todos esclavos, no ganaban ni un centavo. Todo el día trabajaban solamente por la comida, apenas comían. Pero Dios les estuvo protegiendo ese tiempo, mientras les estaba preparando para ser una gran nación. Cuando los sacó a ellos, saqueó a la nación egipcia, y ellos iban ricos. Dios cambió las cosas de calamidad a bendición, de esclavos a libres, y ahora dueños de un territorio que es todo el territorio de Canaán, que es del tamaño de todo El Salvador. Así vemos entonces, cuando ellos están en Egipto son unos esclavos, pero esperaron pacientemente en su Dios 450 años, y a ese tiempo el Señor los sacó victoriosos. Y tuvieron que ir de casa en casa para que les dieran oro y plata para llevar para el camino. Y recuerde usted, estuvieron 40 años en el desierto, caminando con Dios, aprendiendo la lección. Y lo vemos ahora, dueños de una nación, no de una parcela pequeña, sino ahora lo vemos con 12 parcelas del territorio. Es decir, cada parcela era más grande que un departamento de este país. Entonces, ¿cómo es posible de que de esclavos pasen a ser ahora una nación, que en una noche misma nazca esa nación? Solo Dios lo puede hacer, porque Él es el único que puede cambiar las cosas. Pedro en la cárcel, bajo sentencia de muerte. El otro día estaba predicando en la iglesia. Pedro estaba bajo sentencia de muerte, pero él descansa en la promesa del Señor. El Señor le había dicho, cuando seas más viejo, te ceñirá otro, e irás donde no quieres ir. Esto era de su muerte, pero él sabía que ahora que está prisionero, no estaba viejo todavía. Entonces él dijo, Dios de alguna manera me va a sacar de este lugar. Y en la cárcel está custodiado por 16 soldados, más 4 puertas con llave, puertas de hierro con llaves, y él encadenado aún en una bartolina pequeña. ¿Pero qué está haciendo Pedro? Ya sacaron a Jacobo y murió. Al siguiente día lo sacan a él. Pero Pedro, en vez de estar temblando, angustiado, desesperado, Pedro está durmiendo tranquilamente. Y ese día que la iglesia está haciendo oración por él está dormido en su bartolina, encadenado. Y de pronto un ángel entra, abre las 4 puertas, los soldados se duermen y el ángel entra hasta donde está Pedro y le dice, cíñete tu ropa, levántate, ve y sígueme. Y Pedro se levantó y empezó a seguir al ángel. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Está siendo puesto en libertad de parte del Señor. Eso quiere decir que Dios realmente sí cambia las cosas.
Pero el ángel le sacó de la cárcel y en vez de estar muerto, está predicando en el templo, porque Dios cambia las cosas. Hermano, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu angustia? No te desesperes, confía en el Todopoderoso. Siempre invoca ese nombre poderoso. Llama al Señor Jesús por su nombre. Llama a Dios por su nombre y Él te va a proteger, porque Él ha prometido que todos los que confían en su nombre siempre serán bendecidos. Hermano, si crees que todo está perdido, Dios cambia las cosas. Él te va a dar la victoria. Si has estado enfermo, has estado angustiado, sientes ciertas derrotas, yo quiero decirte que Dios puede sacarte en victoria ahora mismo. Si te levantas con ánimo y dices en el nombre de Jesús, soy libre de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo problema. Soy libre en el nombre